fue momento de ir a la columna de opinión del doctor Enrique Viana, como todos los sábados. Hoy pasadito un poquito los minutos, pero de alguna manera tener la palabra de doctor Enrique Viana, bueno, de alguna manera hacer un balance al tema que venimos abordando en esta mañana, el tema del abuso en el carnaval. ¿Qué opinión y dar la bienvenida en esta jornada? ¿Cómo anda, Viana? ¿Qué tal, Freddy? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tema nos ha tocado encarar hoy con la audiencia y que de alguna manera ha generado mucha opinión? Sí, correcto. Yo creo que a veces el hecho de que estos temas salten a la opinión pública tiene que servir como una especie de enseñanza, ¿no? De enseñanza de vida para lo que digamos o deseemos hacer en el futuro, ¿no? Yo voy a contar una anécdota de mi vida personal, que yo era un niño, yo vivía en Fray Bentos, siendo niño, y todos mis compañeritos de escuela jugaban en el baby fútbol, y obviamente yo quería jugar en el baby fútbol también, más allá de mis negadas condiciones futbolísticas. Y bueno, permanentemente le pedí a mi padre para ir al baby fútbol, y mi padre no me eludía, digamos, el pedido, o me decía que no. Hasta que un día, bueno, a las cansadas, fui a jugar un partido, una práctica de baby fútbol, y me quedé contento, y después nunca más lo embromé a mi padre con eso. Muchísimos años después, yo alguna vez le refería esa anécdota como una chanza a mi padre, y mi padre me decía, ¿sabés cuál era el problema en aquel momento? Estoy hablando de la década del 60, así que bastante tiempo atrás. ¿Y cuál sigue siendo ese problema? Es que hay determinados lugares que llaman a... Romina creo que utilizó correctamente la palabra depravados. Yo prefiero utilizar otra palabra que yo sé que genera mucha polémica, pero es la palabra que siempre usamos, la palabra desgenerados. Degenerados. Exacto. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo le va? Entonces, depravados y degenerados existen. Y depravados y degenerados, y aquí viene la enseñanza, van a los lugares donde pueden cometer los actos de depravación o de degeneración. Y esos lugares son donde hay niños. Entonces, lo que debe saberse es que hay determinados lugares donde padre o madre que nos estén escuchando no pueden dejar a los niños solos. Llámese baby fútbol, llámese carnaval, o llámese como se llama. Los degenerados y los depravados van a los lugares donde hay niños. Y los lugares donde hay niños son esas actividades. Tanto es así que yo he llegado a creer que algunas de esas actividades deberían ser eliminadas. Eso no va a eliminar a los depravados van a seguir existiendo y los degenerados van a seguir existiendo. Pero yo creo que los niños, la primer cosa que uno tiene que referir cuando habla de estas cosas es que los niños no son adultos. ¿Qué quiere decir que los niños no son adultos? Parece de perogrullo, ¿no? Parece una cosa demasiado obvia. Bueno, que los adultos, y a veces no lo pueden hacer, tienen más capacidades para defenderse de los ataques, en especial de los ataques de los depravados. El adulto está en una mejor condición para defenderse y a veces ni siquiera se puede defender de un ataque de un depravado o de un degenerado. Pero los niños no tienen esa defensa porque están en plena época de crecimiento y de maduración. Entonces, dejar a un niño en una actividad donde hay otros adultos es un riesgo muy alto. No hoy, en la década de 60, cuando mi padre no me dejaba ir a jugar al baby fútbol. Esto no es algo contra el baby fútbol, pero sí es algo contra esta idea. Los niños no pueden ser parte de actividades que son propias de los mayores. En el baby fútbol hay un vestuario. En el vestuario los niños se tienen que cambiar, entonces se tienen que sacar la ropa, para decirlo pronto y claro. En el carnaval, en este carnaval de las promesas, lo mismo. Entonces, no pongamos a los niños, yo a veces lo veo en la televisión, poniendo a los niños a concursar y a competir y a concursos de belleza o a concursos de canto y una cantidad de cosas. No expongamos a nuestros hijos al riesgo de que en el manejo de los adultos, entre los adultos existan degenerados, porque los degenerados y los depravados van a ir justamente a esos lugares a hacer sus actos de depravación y de abuso. Entonces aprendamos de estos tristes episodios, tomemos la lección de estos tristes episodios que lamentablemente muchas personas, muchos niños y niñas han sufrido. Aprendamos de esto, evitemos
ese tipo de actividades y sobre todo evitemos que ese tipo de actividades nunca estén fuera de la vista de nuestros ojos. Si los padres acompañan a los niños permanentemente, los niños, bueno, podrán hacer alguna de esas actividades, pero no dejemos a los niños solos, porque al dejarlos solos los dejamos indefensos frente a esos ataques que para los cuales ellos no están obviamente preparados. Esa es un poco la reflexión que creo que debemos todos tomar de estos hechos. Doctor, le habla Romina otra vez. ¿Qué tal, Romina? Bien, lo que acaba de decir creo que es uno de los mensajes más importantes, ¿no? El acompañamiento de los padres en toda actividad de sus hijos. Sí. Eso marca mucho la diferencia en muchos sentidos porque despierta alarmas a personas que tienen esa intención. Entonces, yo creo que el mensaje que acaba de dar es el más importante, el no dejar. En cierto momento justamente los niños necesitan ese acompañamiento, muchas veces hasta parte de la adolescencia. Correcto. Y creo que lo mejor es ese mensaje, ¿no? Que papá y mamá, o papá solo, mamá sola, pero que siempre haya un referente permanente en las actividades que los hijos realizan, porque lastimosamente esto se da desde hace mucho tiempo, eso no es de hoy, nada más que hoy en día está más denunciado, ¿no? Sí. Podríamos decirlo, hoy en día se denuncia, se dice y se habla. Sí, pero correcto. el pasado pasa Correcto. hace muchos años. Se visualiza más, pero esto Tal viene, cual. no es un fenómeno, digamos, que hoy exista más, siempre existió. Lo que sucede es que hay una cierta ingenuidad o una cierta, ¿cómo le puedo decir? Respeto por algunas actividades que hacen confiar demasiado a los mayores en que los niños van a estar a buen resguardo en determinadas actividades. Y lamentablemente no es así. Hay dos caminos. O el padre está presente en esas actividades en forma permanente y vigila cada movimiento y cada conducta, o la otra, que es por la que yo por lo general me he afiliado, quizás siguiendo aquella enseñanza de la anécdota que yo contaba con respecto a mi padre. Lamentablemente hay algunas actividades que los niños no pueden hacer, que ya tendrán tiempo de hacerlas cuando ingresen en la adolescencia, como tú bien dices, Romina, también bajo cierta vigilancia, pero ya con más capacidad de poderse defender. Las actividades deportivas en general, cuando empiezan, o artísticas, como puede ser el ballet, por ejemplo, o otras actividades que antes, en alguna medida, en alguna época, tenían mucha fama y muchas cosas. Bueno, hay que tener mucho cuidado con todas esas actividades. El niño no puede estar solo, el padre tiene que estar permanente, no lo puede dejar ni un minuto solo. Y yo sé que eso a veces se utiliza en las actividades deportivas como una especie de kindergarten, porque el padre tiene que hacer otras actividades. Pero lamentablemente el adulto tendrá que sacrificar también sus actividades para no dejar que el niño quede en manos de otros adultos. Porque no sabemos nunca, nadie tiene un cartel pintado en la frente que le diga es degenerado, soy degenerado, soy depravado. No, nadie. Y las mayores sorpresas las recibimos a diario cuando vemos personas profesores de música, preparadores físicos, que terminan siendo personas con desviaciones como las que habíamos hecho referencia. Un aspecto que quería resaltar hoy de una noticia de la semana, para hacer algunas referencias, creo que hay que dar un compás de espera, obviamente, es la creación de este Ministerio del Ambiente. Aparentemente ese es el nombre oficial. Ahora no hablamos más de medio ambiente, sino que hablamos Ministerio del Ambiente. Yo creo que además decir Ministerio del Ambiente no dice mucho, ¿no? Debería perdimos ser... el medio. ¿Cómo? Que perdimos el medio. Perdimos el medio, ahí está. Quizás en el medio, bien dicho Freddy, habría que decir Ministerio de Protección del Ambiente, pero parece que hay como una especie de pánico de no hablar de la protección del ambiente, más allá que la propia Constitución en el artículo 47 declara que la protección del ambiente es de interés general. Yo siempre cito en esto una frase del demógrafo, el señor Massieu, que siempre me impactó, ¿no? Un hombre muy inteligente, cuando él decía que, bueno, que el Ministerio del Medio Ambiente era el ministerio que hasta ahora conocíamos, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en realidad era un sello de goma del Banco Mundial. ¿Qué quería decir el señor Massieu con esto? Muy inteligentemente. Y bueno, que era una exigencia casi burocrática, casi simbólica, si se quiere,
de que cuando hubiera algún proyecto de inversión en el Uruguay, fomentado por el Banco Mundial, llámese industria de la celulosa, llámese minería, megaminería, llámese Monsanto y todos los aspectos vinculados con el cultivo de transgénicos y el paquete tecnológico, en fin, que hubiera un sellito a la hora de otorgar el préstamo que dijera que en el Uruguay existía algo que se encargaba del ambiente o del medio ambiente. Y ese sellito de goma simplemente dijera, muy bien, hay un Ministerio de Medio Ambiente, perfecto, vamos para adelante, la inversión está asegurada en cuanto a la protección del ambiente porque existe un Ministerio de Medio Ambiente. Y lo tenemos desde 1990, ahora lo separamos en este año 2000 como una cosa distinta. Ahora, ¿va a dejar de ser un sello de goma del Banco Mundial el Ministerio del Ambiente que se ha creado a partir de la Ley de Urgente Consideración? Sí. Yo creo que el nacimiento de este ministerio no es no está dado en tiempos de una buena gestación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al mismo tiempo que creamos un ministerio del medio ambiente, seguimos firmando contratos corruptos con UPM, seguimos entregándole a UPM todo el poder. Entonces, cuando eso ocurre, se da ese fenómeno que yo he llamado de Estado contratado, pero también se da el fenómeno siguiente. Si el Estado se vuelve socio del gran contaminador, porque nadie puede negar, nadie lo niega en el mundo, que la industria de la celulosa, por ejemplo, es una de las industrias más contaminantes del mundo. Ahora, si el Estado acepta una de las industrias más contaminantes del mundo, como se ha aceptado con los gobiernos de Valle, de Tabaré Vázquez, de Mujica, de Tabaré Vázquez de vuelta y ahora de la calle Pou, se han aceptado, atraer, peor que traer, atraer una de las industrias más contaminantes del mundo. ¿Tiene sentido tener un Ministerio del Ambiente? Es decir, el Estado va a actuar contra el Estado. En el Consejo de Ministros del Poder Ejecutivo, el ministro Peña del Ambiente le va a decir que no a la ministra Arbeleche, le va a decir que no al ministro Paganini de Industria, le va a decir que no a UPM, cuando la calle Pou mandó firmar un nuevo contrato corrupto con UPM. Entonces, le van a decir que el ministro de Medio Ambiente va a tener la capacidad de decir que no. No integra el Poder Ejecutivo, no integra el mismo Poder Ejecutivo que está atrayendo, ¿sí? Insisto con el concepto, atrayendo, porque atraer significa conceder y otorgar una serie de privilegios y beneficios que no se los otorgan a otros, con contratos que por un lado suponen la sumisión de los tres poderes del Estado, entregándole todo el poder a UPM para decidir lo que quiera en el país, y si hay que demandar UPM hay que hacer un juicio al otro lado del mundo y con grandes posibilidades de perderlo. Entonces, con eso que supone llevarse la Constitución por delante, ¿podemos creer que un Ministerio del Medio Ambiente va a funcionar? Yo acabo de ver que una de las manifestaciones de alguien que le tengo aprecio, porque creo que es un hombre valioso, como el subsecretario, el doctor Amarilla, al señor Peña yo no lo conozco mayormente, pero al doctor Amarilla lo conozco y le reconozco algunas actuaciones en materia de protección del ambiente. Pero yo puedo creer que este Ministerio de Medio Ambiente va a actuar en la protección del medio ambiente cuando legitima o va a legitimar el funcionamiento de una de las industrias más contaminantes del mundo. Eso vuelve inconfiable al propio Estado y al propio Ministerio en su nacimiento, más allá de que ya existía desde antes. Yo no puedo confiar en un Estado que está sometido a la voluntad de una empresa privada que contamina, como nadie en el mundo. ¿Cómo puedo confiar yo en la protección del medio ambiente? Esa es para mí la gran cuestión. Y a partir de esa cuestión, cuestionamos todo. Si tenemos un Estado teatral, como algún jurista ha dicho, en materia de protección del medio ambiente, tenemos un derecho teatral. Y si tenemos un derecho teatral, no tenemos derecho. Realmente no tenemos derecho a la protección del medio ambiente. Y cuando no tenemos derecho a la protección del medio ambiente, estamos indefensos, estamos entregados. Están hablando de que van a atender el problema del agua. ¿Cuánto tiempo hace que quien habla viene sosteniendo de que en el Uruguay no se suministra agua saludable? Y que los pobres
que son los que tienen que tomar el agua de la canilla de OCE, no están tomando un agua saludable. Entonces, por consecuencia, si uno no toma un agua saludable, está tomando agua que me puede enfermar. Vaya que sí hay que atender ese problema. Ahora, vamos a atender ese problema sin limitar la producción contaminante que se desarrolla en la cuenca de Santa Lucía. Porque si vamos a seguir dejando que se contamine la cuenca de Santa Lucía, todo esto son declamaciones y nada más que eso. Veremos qué pasa con este Ministerio del Ambiente. Enrique Viana, gracias por tu palabra y nos reencontramos el próximo sábado. Gracias a ti, saludos a ti y a Romina. Abrazo. Adelante.